Taller de confección de ropa infantil. Montaje de la chaqueta. Vamos a empezar a confeccionar la chaqueta. Y esto que veis aquí es la planificación de cómo voy a cortar las distintas piezas de la chaqueta en el tejido principal. Aquí tenemos la espalda, está al lomo, mirad, la pieza está doblada de lado a lado, con el lomo en el centro de la pieza, y a la hora de cortar, en el bajo de la chaqueta voy a dejar 5 centímetros de costura. En las demás costuras, en los laterales, en la sisa, en el hombro y en el cuello, ahí voy a dejar 1 centímetro nada más. Si vais a probar la chaqueta, os aconsejo que en lugar de 1 centímetro en los laterales, le pongáis 2. La manga voy a cortarla con 1 centímetro de costura todo alrededor. E igual que en la espalda, os recomiendo que si vais a probar la chaqueta, le pongáis 2 centímetros de costura. Aquí tenemos el delantero. El delantero no va al lomo, hay que dejarle costura en el centro. La espalda sí iba al lomo porque no lleva costura. E igual que he hecho en la espalda, voy a dejar 5 centímetros en el bajo. Y todo alrededor 1 centímetro. Y solamente me quedaría ya la capucha. La capucha la tengo aquí y la voy a cortar con 1 centímetro todo alrededor. Lo que voy a hacer es, igual que hice otras veces, es marcar 2 centímetros de costura, ya sea con un jaboncillo, con un lápiz de color para tejidos o con un rotulador para tejidos, y voy a cortar por todo ese contorno que voy a realizar. Y luego lo que tengo que hacer es pasar hilos flojos todo alrededor del patrón, marcando también los piquetes que me correspondan. Vamos a empezar a confeccionar la chaqueta. En principio, con la capucha y con la cremallera todavía no vamos a trabajar. Mi cremallera es para una chaqueta y es de las que se abre el cursor. Y a la capucha tengo que tenerle marcada el piquete del hombro, el piquete de la espalda y este piquete de arriba, para que me ayuden después a confeccionarla. Normalmente lo primero que hacemos es unir la manga, unir los laterales de la manga. En este caso, como nuestra manga tiene la copa corta, como no tiene una copa muy larga, y su contorno de sisa nos mide exactamente igual que la sisa en el cuerpo, vamos a confeccionarla de otra manera. Lo que tengo que tenerle marcadas aquí eran los piquetes del puño, los 2 piquetes del delantero, el piquete del hombro y el piquete de la espalda. Aquí tenemos el delantero
Y aquí tenemos que tener marcados los piquetes del bajo, he marcado también el piquete de la cintura y en el centro también he marcado el piquete del pecho y también los piquetes de la sisa. La espalda va al lomo, es decir, no lleva costura, está en el doblez y tiene piquete en el centro del bajo, en el bajo, en la cintura, en la sisa y también en el centro del escote, en el centro del cuello. Si ya le habéis pasado los hilos, ya vamos a quitarle el patrón. Los hilos, acordaros que los pasábamos justamente al borde del patrón. Y lo primero que vamos a hacer es unir los hombros. Esta es la espalda. Esto es el derecho de la tela y esto es el revés. Así que voy a encarar derecho con derecho. El derecho de la espalda, con los delanteros. Así que tengo el derecho de la espalda por una parte y el derecho del delantero besándose, tocándose. Lo que voy a hacer es unir los hombros. Eso es lo primero que voy a coser. Como esta chaqueta va a ir forrada, no me va a hacer falta sobrehilar. Sujetando los hombros, haciendo que me coincida el escote de la espalda y el delantero y las sisas, que para eso hemos hecho también los patrones, voy a coser. Vosotras tendríais por aquí pasados los hilos, voy a coser por donde hemos pasado los hilos. Primero lo vamos a hilvanar y luego lo vamos a coser. Una vez que le hayamos hecho esta costura, tenemos que ir a la plancha y abrir la costura, planchar las costuras abiertas. Este paso de planchar, soy muy pesada con ello, pero el paso de planchar las costuras es muy importante. Da un acabado completamente distinto a la prenda. Así que ahora voy a la máquina y voy a coser este hombro y este hombro. Ahora están los hombros unidos. Tengo el delantero unido a la espalda por los hombros. Antes de seguir cosiendo, tengo que planchar estas costuras y en este caso las voy a planchar abiertas, como os había dicho. Tengo que abrir la costura, le doy un poco de vapor y piso con la plancha. Aquí tenemos una costura planchada y la otra no. Y cuando las ponemos del derecho, esta está mucho más asentada, está mucho más bonita que esta que está hinchada y se ve que esta prenda está sin acabar. En este caso se vería que esta prenda estaría inacabada porque no tenemos la costura planchada. Ahora así están las costuras mucho más bonitas. Vamos ahora a montar las mangas. Para distinguir en las mangas la parte de la espalda de la parte del delantero, teníamos los piquetes. En primer lugar vamos a hacer igual que antes. Vamos a colocar el derecho, en este caso, de la chaqueta hacia arriba y el derecho de la manga hacia abajo. Tenemos la chaqueta colocada con el derecho hacia arriba. Nosotros lo que queremos ahora es que nos queden las mangas cosidas y que nos queden así. Tenemos que colocar
el derecho de la manga, encarándolo con la chaqueta, que sería así. Y estos piquetes que tenemos aquí nos tienen que coincidir con estos que tenemos aquí. En este caso me coinciden, por aquí tengo dos y aquí tengo dos. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar las mangas. Voy a girarlo, que me va a ser más sencillo trabajar con ello. Y coloco el piquete superior de la manga justamente en la línea del hombro, en el cosido que acabamos de hacer. Y coloco un alfiler para que no se me mueva. Voy hacia los piquetes que me casaban con estos piquetes. Y coloco otro alfiler. Ahora voy hacia los otros piquetes. En este caso un piquete porque es la espalda. Lo que estoy haciendo es casar piquetes. Y ahora me queda unir los extremos de la manga con los costados de los cuerpos. Llevo el extremo de la manga al cuerpo, al costado, coloco un alfiler y en la parte de la espalda exactamente lo mismo. Tengo la manga sujeta, tengo la sisa, tengo la copa de la manga sujeta a la sisa del cuerpo. Ahora que la tengo por distintas partes escogida, lo que voy a hacer es ir colocando más alfileres, juntando bien las costuras para que no se me mueva la manga. Este vuelo que nos sobra aquí es muy poquitito, así que vamos a poder embeberlo sin ningún problema. Para eso voy a la mitad de la copa y a esa mitad, la que me queda entre los alfileres que acabo de poner, y voy trabajando de mitad en mitad, en lugar de trabajar todo seguido. Aquí podéis ver la manga colocada con alfileres. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar un hilván por donde tenemos los hilos de la copa para luego coserlo a máquina y luego planchar. En lugar de coser por la parte de la manga, voy a coser por la parte del cuerpo, teniendo cuidado de cuando vaya a pasar por la costura del hombro, dejarla abierta, no llevarla hacia un lado cuando paso con ella por la máquina. Empiezo siempre rematando y acabo rematando y cortando los hilos que me quedan cuando empiezo y cuando termino de coser. Tenemos las mangas cosidas. Este es el aspecto que tienen antes de planchar. Esta sería la manga y esta sería la parte del hombro.
Para plancharlas vamos a llevar la costura hacia el cuerpo, hacia arriba, con cuidado de no hacer arrugas en la parte que no estamos viendo. Así la veríamos por el derecho. Aquí tenemos una y ahora vamos a por la siguiente. Coloco la chaqueta colgando y la manga sobre la plancha. Voy a llevar la costura hacia el cuerpo y me tengo que ir ayudando de la forma que tiene la tabla de planchar para hacer bien el planchado de las curvas de la sisa, de la copa. Así nos quedaría la chaqueta abierta. La espalda por un lado, una manga por el otro y ahí tenemos los delanteros. Ahora lo que nos queda sería unir los laterales de la manga y los costados del delantero y de la espalda. Las sisas, la costura de las sisas, coloco un alfiler para que me sea más fácil. Esto es la manga y en el piquete del bajo también voy a colocar otro alfiler . Tengo que hacer casar también los piquetes de la cintura y los piquetes del bajo. Y así de esta manera vamos a coser de una vez el costado de la chaqueta. Una vez que tenga hecha esta costura, voy a volver a la plancha y puedo planchar las costuras abiertas o las costuras hacia adelante, como más me guste, como queda. Si la tela, por ejemplo, es finita, podéis llevarlas hacia el delantero y si la tela que estáis usando es un poquito más gruesa, podéis abrirlas. Y de momento este es el resultado de la chaqueta una vez montadas las mangas y cosidos los laterales. La tenemos también planchada. Y el siguiente paso que vamos a hacer será ponerle la cremallera y ponerle también la capucha.